Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando estén viendo este encuentro. Mi nombre es Matías Causa y tengo el honor y el orgullo de estar junto a Nora Ruth Krausik en el marco del ciclo de entrevistas del workshop virtual Educación Secundaria, Desigualdad, Pandemia y Horizontes Postpandemia, que impulsamos con un grupo de compañeras, con María Emilia Di Piero, con Paola Santucci, y que tiene al doctor Claudio Suasnávar por investigador responsable. Bueno, Nora es licenciada en Ciencias de la Educación, hizo su maestría en Flaxo, su doctorado en la Universidad Estadual de Campinas, reside y trabaja y se desempeña académicamente en Brasil ya desde hace bastante tiempo. Actualmente es profesora del doctorado en la Facultad de Educación de la UNICAMP, es miembro del Grupo de Investigación en Políticas Públicas y Educación, tiene experiencia en el campo educativo, fundamentalmente en política educativa, y trabaja principalmente en los temas vinculados con la política educativa, América Latina, gestión educativa, educación secundaria, por supuesto, también. Así que, bueno, sin más preámbulos, le damos la palabra a Nora. Hemos ya intercambiado algunas preguntas en torno a la cual Nora se va a ir refiriendo. Así que encantado, Nora, de poder estar en este encuentro contigo, y te damos la palabra y empezamos el diálogo, ¿sí? Bueno, como vos decís, Matías, buenos días, buenas tardes, buenas noches. en esta forma de comunicación virtual, ya no sabemos en qué momento está quién está se comunicando con nosotros y con quién nos estamos comunicando. Te agradezco muchísimo a vos y a todo el equipo por esta invitación a esta pequeña conversación. Hablábamos antes de comenzar a grabar, a comenzar a hacerlo online, la importancia y el cariño que yo personalmente tengo cuando puedo participar de conversaciones, eventos y trabajos en la Argentina. Ya estoy fuera de Argentina hace 30 años, pero sigo en contacto constante. Ustedes me mandaron varias preguntas, todas esas preguntas extremadamente importantes, y me dijeron que tenía que responderlas en 15 minutos. No, desafío. No, obviamente no podré responder a todas las preguntas. Ya, esto fue un chiste, ustedes me dijeron que elija las preguntas. Totalmente. Pero teniendo en cuenta que la actividad que ustedes están realizando tiene un foco importante en la enseñanza secundaria, y también tanto el equipo cuanto Claudio particularmente también tiene una preocupación importante en la producción de investigación en política educacional, yo decidí focarlo para esos dos aspectos. Educación secundaria, que es un tema que me acompaña desde el año 2000, así que digamos que hace bastante tiempo, y también la preocupación por la producción científica y su relación con las políticas educacionales. Voy a decirlo muy rápidamente por qué me parece importante los estudios de la escuela secundaria. Para mí es uno de los, para mí es el nivel que, disculpen si por momentos me sale portuñol, para mí es el nivel que genera mayores desafíos de estudio y desafíos en la política educacional. ¿Por qué? ¿Por qué me parece eso? El nivel secundario es particularmente sensible a los cambios políticos, económicos y culturales de una época. Él expresa y vive o sufre los cambios estructurales de nuestras sociedades, tanto del sistema capitalista cuanto las especificidades de cada una de las coyunturas. Entonces, por eso me parece extremadamente importante. Y un claro ejemplo de eso es que el sistema educativo siempre estuvo en esa tensión entre
no el sistema educativo, la escuela secundaria, entre esa tensión entre universalización y selección. Y ese proceso de esa tensión entre universalización y tensión, y selección, puede ser también interpretada como parte de un proceso del propio sistema capitalista de integración y exclusión. En este caso específico es un proceso de integración y exclusión al mercado de trabajo, a los conocimientos científicos, culturales, que en Argentina se utiliza mucho la expresión socialmente significativos, y al nivel secundario van los jóvenes en un momento de construcción de su autonomía intelectual y moral. Y la pregunta es, ¿cuál es el papel de la escuela en ese momento tan importante del ser humano, que es la juventud, en su construcción de la autonomía intelectual y moral? Bueno, un poco por esto que yo soy fascinada por el estudio de la escuela secundaria. Ahora, yendo un poco al segundo punto, ¿no? ¿Por qué o cuál es la relación entre la investigación científica y las políticas públicas? Yo hice acá una pequeña guía para no perderme demasiado y poder respetar estos 15 minutos. Y quiero aclarar que yo me estoy refiriendo particularmente a Brasil. Esto no significa que yo no tenga la convicción de que son tendencias que no son propias de Brasil. Pero este conocimiento mío sobre este proceso es resultado de mis investigaciones realizadas en los últimos años en el escenario educacional brasilero. Lo que nosotros podemos ver en esta relación entre producción científica y políticas públicas es que existen dos campos de producción de conocimiento paralelos que no dialogan. Uno es el campo de los organismos no gubernamentales, de las instituciones empresariales, y que se conjugan tan conjuntamente con los organismos internacionales. El otro campo es el campo de la universidad y de los centros de investigación. En Brasil tenemos pocos centros de investigación asociados o fuera de la universidad, que no están o están en los organismos no gubernamentales y en los institutos empresariales o están en la universidad. Nosotros tenemos esos dos campos de producción que podemos llamar de conocimiento. ¿Por qué estoy llamando dos campos de producción de conocimiento? Porque el concepto de la idea de conocimiento para definir políticas públicas se amplió en las últimas décadas. O sea, ¿qué conocimiento es válido para la definición de políticas públicas? ¿Qué conocimiento se considera legítimo para la definición de políticas públicas? Se amplió. Un ejemplo muy claro y evidente son las evaluaciones internacionales. Las evaluaciones internacionales hoy son consideradas un conocimiento válido para definición de políticas. Por eso voy a utilizar el concepto, el término de conocimiento, teniendo en cuenta que no estoy refiriéndome únicamente a conocimiento científico, sino me refiriendo al conocimiento válido para la definición de políticas públicas hoy. ¿Tá? Estos dos campos tienen grandes diferencias. Primero, el campo de los organismos internacionales, de los institutos empresariales, etc.,
producen conocimiento respondiendo o a demandas particulares, coyunturales, o producen conocimiento que permite legitimar premisas que ya estaban preconcebidas. Hay una asociación muy fuerte entre el tiempo político y el tiempo académico, y el tiempo de producción de ese conocimiento. Situación totalmente diferente a la situación de la universidad, donde la producción del conocimiento tiene un tiempo muy diferente de la producción del conocimiento científico de los tiempos llamados tiempos políticos, ¿no? De los tiempos de la gestión política. A mí me gusta mucho una cita de Brunner, ¿no? Yendo a autores no brasileños, que dice que el conocimiento, para mantener su capacidad crítica, no puede responder al mercado de los servicios, que es el mercado al cual responden estos institutos empresariales y organismos no gubernamentales. La falta o la ausencia de diálogo que en este momento digo en los últimos años, no es de hoy, últimos 10, 15 años, existe en Brasil entre la producción científica universitaria y la producción de políticas públicas. Ella deja fuera de la producción de la política pública una perspectiva crítica, y mucho más que eso, deja fuera la posibilidad de entender el fenómeno educacional en su complejidad, no a través de respuestas inmediatas, recetas y etc. Entonces, ¿cuál es ese conocimiento que hoy es privilegiado por las políticas educacionales, por la producción de políticas educacionales? Podemos hablar de varias formas, ¿eh? Una es la que es llamada política basada en la evidencia, ¿no? Y que algunos autores hablan de contaminación de las políticas. Hay mucho esfuerzo y mucho dinero invertido en el registro de experiencias. Pueden ser de las escuelas o pueden ser de países o de estados o de provincias que supuestamente fueron exitosas. Solo que esa experiencia se recorta en los intereses que se intenta responder, digamos, a las demandas que se intenta responder. En general, esas evidencias no son las que provocan las políticas, sino son a las que legitiman las políticas. Algunas veces inclusive refiriéndose a países sin saber de qué experiencia estamos hablando. En Brasil, por ejemplo, se está hablando mucho de Finlandia, se está hablando mucho de Estados Unidos, y Finlandia realmente tiene un nivel educacional de alta calidad, pero Estados Unidos tiene un nivel educacional con un porcentaje de deserción y fracaso tremendo. Entonces, ese tipo de ejemplos y evidencias, e inclusive contaminaciones con recortes de partes de acciones de esos gobiernos, es bastante fuerte hoy en Brasil. Junto con eso, y en la misma lógica, está habiendo bastantes investigaciones llamadas, que surgen en Estados Unidos y en Inglaterra, llamadas de eficacia escolar, que serían la búsqueda de qué factores hacen que la escuela funcione bien. Como si se pudiese identificar un factor que hace que la escuela funcione bien y que se pueda definir acciones para que ese factor se generalice en todas las escuelas. Eso tiene producido un gran efecto de responsabilización, por ejemplo, de los directores. O sea, directores muy voluntariosos, claro que producen mejores
resultados en sus escuelas, sin duda alguna. Pero ese carácter voluntarioso de los directores se produció como recomendación profesional para las escuelas. Una tercera dimensión de esta ampliación del conocimiento para las políticas públicas son las políticas que se basean en la reconfiguración de la gestión pública, la llamada nueva gestión pública. O sea, la valorización de la experiencia empresarial en la gestión de los recursos humanos. Eso también está muy, muy fuerte en Brasil, en la definición de las políticas, como mecanismo para conseguir mayor productividad en el ámbito educacional. O sea, productividad en la empresa, productividad en el ámbito educacional. Estas tres formas, digamos, para llamarlo de alguna manera, de producción del conocimiento, las están baseadas o localizadas en los institutos empresariales brasileños, que en este momento son muy fuertes, con un gran apoyo de corporaciones internacionales, ya no son empresas, son corporaciones, y con gran apoyo se retroalimentan mutuamente con los organismos internacionales. En este momento, a diferencia de tal vez la década del 90, un organismo internacional que está liderando esta orientación del conocimiento es la OCDE, que comenzó un poco más atrás con la elaboración del PISA, ¿no? de la evaluación PISA, que pasó a orientar las políticas educacionales, pero ese instrumento, digamos, de evaluación y comparación internacional está se ampliando en lo que evalúa. Comenzó evaluando competencias en matemáticas y portugués, resolución de problemas, y va incluyendo otros elementos que son incorporados en las políticas educacionales en Brasil y que son incorporados, legitimados a través de estos mecanismos que expliqué anteriormente. Entonces podemos decir que en esta conjugación de formas de construcción del conocimiento ampliado y la interferencia concreta de las OCDE en términos internacionales y de las corporaciones, tenemos claramente una mirada que podemos llamar de economicista de la educación. Y voy a citar a otro argentino que a muchos años atrás, yo sé que no vive más en Argentina, en un texto de él, Alejandro Mordujovic, dijo, o escribió mejor, me parece muy interesante eso, que la disciplina economía y los economistas, él es economista, en épocas de crisis del capitalismo, o sea, de la economía capitalista, amplía su foco de análisis para más allá del análisis de los problemas o de las dimensiones estrictamente económicas y ultrapasa su especificidad, y él iba a usar una expresión muy interesante que es, se torna imperialista. O sea, intenta responder a todo el conjunto de los problemas que esa crisis económica del capitalismo produce, pero que no se pueden explicar simplemente por la lógica económica de, por ejemplo, costo-beneficio, etc. Esta mirada economicista de la educación, que atraviesa esos tres modos de producción de conocimiento ampliado para las políticas educacionales, tracen para el debate educacional y para la política o lo que podemos llamar de una actualización de la teoría del capital humano.
La teoría del capital humano es llave para la economía clásica. De la teoría económica clásica se apoya para poder explicar el capitalismo, el sistema capitalista, sus desigualdades principalmente, y ahí voy tal vez a otra pregunta, la que vos me hiciste, es la teoría del capital humano, o sea, quien le da respuestas a la teoría económica clásica es la teoría del capital humano. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo en este momento es una actualización de la teoría del capital humano para fundamentar y para definir las políticas. Y ahí nos encontramos con conceptos como empleabilidad, emprendedorismo, responsabilización, meritocracia, pero ahora a través de la autorresponsabilización. O sea, una teoría del capital humano que tiene que se adecuar a un momento, a un momento actual, a una época del capitalismo, de un mercado de trabajo extremadamente restricto y de un capitalismo excluyente y no integrador. ¿Termino aquí o puedo hablar 2 minutos más? Por supuesto, Nora, por supuesto, adelante. Voy a dar un ejemplo de esto, de la relación entre la OCDE, las políticas educacionales y los grupos empresariales en Brasil. La reforma educacional de la enseñanza secundaria hoy en Brasil, que es paradigmática porque, para todo esto que estamos discutiendo, ¿no? Porque ella viene cocinando desde 2013 con mucha resistencia y se implanta cuando hubo el golpe de la presidenta Dilma y asume el gobierno Temer. O sea, se implanta autoritariamente a través de una medida provisoria. No podría haberse implantado en otro momento. Esta reforma educacional trae todo esto que estuvimos hablando, estuve explicando rápidamente hasta ahora. Un ejemplo interesante es la inclusión del lenguaje económico, el lenguaje de la OCDE, permea toda la justificación de la reforma, empleabilidad, emprendedorismo, etc. Y trae dos elementos nuevos, y lo digo nuevo entre comillas, porque son nuevos para educación, o por lo menos son nuevos explícitamente en el mundo de la educación. Uno son las competencias socioemocionales y otras son los proyectos de vida. Las competencias socioemocionales fueron incluidas por la UNESCO como uno de eran 4 los ejes que tenía que tenerse en cuenta para la educación del siglo XXI. Era educación para la vida, no recuerdo los 4. Se incluye el 5, que es la educación emocional. La OCDE incluye las competencias socioemocionales, hoy están incluidas las competencias socioemocionales en la evaluación del PISA. O sea, no es una lectura maquiavélica de la realidad, es una lectura compleja de la realidad, de cómo diferentes dimensiones de producción de ese conocimiento ampliado se articulan en una política concreta, hoy, por ejemplo, de la reforma educativa de la enseñanza secundaria en Brasil. Y voy a dar un ejemplo pequeño, pero me parece fantástico. Una economista norteamericana, creo que es norteamericana, no sé, pero es de la Universidad de Copenhague, llamada Miriam Gensowski, presentó una investigación en Brasil sobre la relación entre salario y personalidad en San Pablo.
en un seminario organizado por el Instituto Itaú de evaluación económica de proyectos sociales. Y ella revela cómo los trazos de personalidad pueden tener impacto en la renta, en el ingreso de los trabajadores. O sea, esos trazos de personalidad pasan a ser controlados en la formación de los jóvenes en nuestra reforma educacional en Brasil. O pasan a querer ser controlados a través de la formación entre los jóvenes de la educación. Existen, bueno, tendría muchas más cosas para decir, pero no quiero, yo sé que el tiempo se está terminando. Yo quería citar dos autores, uno que tiene una aproximación vía psicología de este tema y otro que tiene una aproximación de las ciencias políticas y del trabajo. Uno va a hablar de no estoy encontrando el concepto, que lo escribí acá y no lo encuentro, claro, no tendría gracia, pero los dos están hablando de la construcción de un nuevo sujeto social. Un nuevo sujeto social adecuado a esta época del capitalismo. Y la educación secundaria cumple una función importantísima en eso. Y con esto termino. Hace muchos años que ya viene se discutiendo si la escuela es un espacio todavía importante, si es un espacio de valor para la formación de los jóvenes frente a la Internet, frente a otros mecanismos, otros sistemas de comunicación. Nunca la escuela fue tan priorizada en la formación de este nuevo sujeto social como está siendo priorizada hoy. Porque es en la escuela, y en caso de Brasil, en la escuela pública, que el 95% de los jóvenes están. El 95% de los jóvenes escolarizados. Claro. Escolarizados. Entonces la escuela todavía continúa siendo un espacio importante por el cual tenemos, a mi ver, luchar por una formación crítica que permita a los jóvenes una formación intelectual autónoma, intelectual y moral autónoma, que no sean sujetos pasivos de esta conformación de este nuevo sujeto social al servicio de un capitalismo extremadamente predatorio en todos los sentidos, tanto ¿cómo se dice?, de naturaleza cuanto humana. No sé si con esto respondí un poco a algo de lo que... Muchísimo, Nora. Todas las preguntas que queríamos hacer. Solo una cosa, ustedes me preguntaban sobre la pandemia. En Brasil, la pandemia sirvió para acelerar todos este proceso. Eso sería otra discusión. Bueno, muchas gracias, Nora. Nos has trazado un mapa complejo y súper interesante. A mí lo único que me queda pendiente es recomendar el libro que Nora organiza y del cual además... Ya que lo citás, lo voy a mostrar. Ah, qué bueno, mejor todavía. Y que reúne a un conjunto de investigadoras e investigadores internacionales, además de brasileños, ¿verdad? Sí, inclusive argentinos. Argentinos también. Sí, bueno, muy interesante porque ahí hay resultados que tienen mucho que ver con lo que has planteado también, ¿no? Es una crítica al economicismo en la educación, en la definición de política, y en la verdad es un libro que discute por lo positivo, o sea, en qué las ciencias sociales puede aportar a la definición de políticas y no está aconteciendo. Súper interesante. Bueno, Nora, no me queda más que agradecerte profundamente la excelente predisposición desde el primer momento y bueno, por este análisis que nos has compartido. Agradecerte mucho y bueno, mandarte un cálido abrazo desde aquí.
Un abrazo grande a todo el equipo y muchísimas gracias. Y espero poder vernos personalmente en corto plazo. Así sea. Que esta pandemia nos deja. Un abrazo.